En esta clase vamos a hablar sobre dirección con verbos de movimiento. Es decir, vamos a referirnos a verbos como ir, venir, llegar, regresar. ¿Cuál es la estructura de la frase? Es algo similar a lo que hablábamos en la sección anterior sobre objeto y verbo, pero en este caso será lugar y verbo, porque vamos a usar verbos de movimiento. Es como decir, voy a la escuela, voy al trabajo, regresaré a mi casa, ¿ok? Vendré al trabajo, vendré a la escuela. El profesor viene a la escuela. El profesor no vino a la escuela. Bien, ¿cuántos alumnos vinieron a la clase? Ok, entonces vamos a usar la partícula ni. Notemos, es la misma estructura básicamente de objeto y verbo que estudiamos en la sección anterior, pero ahora con lugares. Y como en este caso no es que la acción afecte al lugar, sino que estamos dirigiéndonos hacia ese lugar. Por eso usamos la partícula ni, porque la partícula ni indica dirección y tenemos que usar en este caso verbos de movimiento. Bien, no solo aplica para verbos de movimiento, pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante dentro de esta misma sección cuando hablemos de otros verbos de dirección. Pero en esta clase vamos a hablar específicamente de verbos que implican movimiento, es decir, hacia dónde se mueve, ¿okay? Hacia dónde se dirige el sujeto de la oración. Entonces, lo importante es que al final de la oración vamos a colocar esto, lugar, seguido de la partícula ni y un verbo de movimiento. Ok, pero esto implica que antes del lugar hay un complemento de la frase. Recordemos que puede haber un sujeto, puede haber tiempo. Ok, bien, entonces la partícula ni nos indica dirección en general y se usa con verbos de movimiento como ir, venir, regresar, pero también aplica con verbos que implican que una acción está dirigida hacia otra persona, hacia un sujeto indirecto, como dar, entregar, por ejemplo. Bien, prestar, regalar, pedir. ¿Ok? Entonces, el sujeto y el tiempo siguen estando al inicio de la frase y al final lo que vamos a hacer es incluir el lugar hacia donde se dirige la persona, seguido de la partícula ni y un verbo de movimiento. Ok, también vamos a implementar el uso de la partícula e. Ok, ¿cuál es la diferencia? Que la partícula e indica dirección, pero se refiere al lugar hacia donde uno va. Es decir, la vamos a usar únicamente con el verbo ir y con el verbo caeru, que es regresar a casa. Únicamente con esos dos verbos. Con caeru sí es bastante válido usar ni en lugar de e. ¿Ok? Pero también es válido usar e. Con el verbo ir también se puede usar ni. ¿Ok? Porque ni, como sea, también indica dirección. Pero lo más adecuado, lo correcto, es usar la partícula e cuando hablamos del verbo ir específicamente. ¿Ok? Entonces lo vamos a aprender de esa manera. La partícula e solo la vamos a usar con el verbo ir y con todos los otros verbos de movimiento vamos a usar la partícula ni. Pero si hay un intercambio, ¿ok? Cualquiera de las dos opciones es válida. Bien. Ahora bien, vamos a mostrarlo acá con ejemplos. Aquí tengo una frase, watashi wa ashita gakkou e ikimasen. Watashi wa ashita gakkou e ikimasen. Bien, ¿quién hace aquí la acción del verbo? Pues la hago yo. ¿Cuándo la hago? Mañana. ¿Ok? Entonces eso implica que la conjugación del verbo, aparte de ser negativo, es futuro. En este caso el verbo es iku. Dice que no iré, pero ¿a dónde? ¿A dónde dice que no iré mañana? Gakkou es escuela. Gakkou, escuela. Notemos que gakkou está seguido de la partícula e, porque la partícula e indica dirección, pero es la que vamos a usar específicamente con el verbo ir, que es iku. ¿Ok? Entonces esta frase, watashi wa ashita gakkou e ikimasen, significa que mañana yo no voy a ir a la escuela. Mañana no iré a la escuela. Watashi wa ashita
Gakko e ikimasen. Recordemos, el sujeto lo podemos omitir igual que en la oración en español, ¿no? Y simplemente puedo decir hasta gakko e ikimasen. Pero que sí es importante, pues, aprender correctamente cómo estructurar toda una frase completa. Pues por eso le pongo el sujeto ahí. Watashi wa hasta gakko e ikimasen. Notemos, está la misma estructura que ya estudiamos en la sección anterior. Hay un sujeto seguido de tiempo. ¿Ok? En la sección anterior teníamos un objeto directo, perdón, seguido de la partícula wo y el verbo al final. Pero en este caso le cambiamos y ya no usamos objeto directo, sino lugar seguido de la partícula e o de la partícula ni. Bien, ese es todo el cambio que hemos hecho hasta ahora, que ya no vamos a hablar del objeto directo, sino de lugar hacia donde vamos. Bien, si digo chichi wa konban uchi ni kaerimasen. Chichi wa konban uchi ni kaerimasen. ¿Qué estoy diciendo ahí? ¿Quién hace la acción? En este caso, ¿cuál es la acción? La acción es regresar, bueno, de manera negativa, no regresar. No regresar, ok. ¿Quién hace la acción de no regresar? Mi papá. Chichi wa. Konban. ¿Qué es konban? Konban wa, supongo de Nandeska. Es esta noche. Ok, konban. Ok, entonces estoy diciendo que papá esta noche no regresará. ¿Pero a dónde? Uchi ni. Uchi es el lugar de donde uno vive. Significa casa, pero no casa como el objeto tangible, sino el hogar. Se refiere al hogar, no al objeto tangible, a la casa, sino específicamente al lugar donde uno vive, pues sea lo que sea. Ok, chichi wa konban uchi ni kaerimasen significa que mi papá esta noche no regresará a casa. Ok, papá no regresará a casa esta noche. Chichi wa konban uchi ni kaerimasen. Bien, si digo sensei wa kino gakkou ni kimasen deshita. Sensei wa kino gakkou ni kimasen deshita. Aquí el verbo es kuru, venir. Kuru, venir. Okay, conjugado de manera negativo pasado. Lo que estoy diciendo aquí es que el profesor, el maestro, ayer no vino. ¿A dónde? A la escuela. Gakkou ni. Bien. Sensei wa kino gakkou ni kimasen deshita. Ayer el maestro no vino a la escuela. El maestro no vino ayer a la escuela. Ok, notemos, simplemente es un cambio bien sencillo lo que estamos haciendo en esta sección. Únicamente ya no hablar de objeto directo, sino de lugar con una partícula que indique dirección.